¿Dónde quedaron esos rostros? ¿Dónde quedaron las sonrisas? El 2020 se llevó miles de sonrisas. Iniciada la fase 3. Nunca lo imaginamos. Una muerte incontenible. Andan matando a la gente. Miles de personas, miles de mexicanos. Una muerte que se robó las sonrisas. No es una garantía de precisión. Hubo solidaridad Prudencia debe quedarse en casa. y hubo abandono. El peor pronóstico se cumplió. Ya, vamos, salida. Y parece que está muy lejos el final. 100,000 mexicanos muertos por el coronavirus. 100,000 vidas que se fueron de un momento a otro. El día inevitable llegó. Buenas noches. Hoy las autoridades mexicanas reconocieron que en territorio mexicano han muerto más de 100,000 mexicanos por coronavirus. 19 de noviembre de 2020. Una fecha que se recordará largamente con las 576 defunciones que se agregaron hoy. El total acumulado es esta noche en las cifras oficiales, en las cifras reconocidas por el gobierno, de 100,104 mexicanos muertos. 100,104. Esto dijo el doctor López-Gatell. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Por supuesto que 100,000 mexicanos muertos es una cantidad inusual y algún día alguien tendrá que responder por cada una de esas muertes. Y es que desde el primer momento la estrategia del gobierno, así se dijo, fue puesta en manos de especialistas, fue puesta en manos de la Secretaría de Salud y del doctor López-Gatell. 100,000 mexicanos muertos reconocidos. Vamos a regresar al tema en un momento. Cada quien tiene sus vicios, cada quien tiene su pasatiempo, pero hay que respetar los derechos de la gente y sobre todo de los mexicanos, ¿no? Pues igual la marihuana pues tiene muy buenos usos, ¿no? A la familia, a la señora que tiene algún problema en la columna, no sé, alguna dolencia, la marihuana le puede ayudar para poder sanar ese dolor, ¿no? Claramente lo que espero de esta votación es que legalicen la marihuana. Los activistas en favor de la plena legalización de la marihuana, los que están allá afuera del Senado, y bueno, opiniones sobre la nueva ley que regula la marihuana para uso personal, lo que se conoce como uso lúdico, y es que esta tarde con los votos de Morena, del Movimiento Ciudadano, de unos cuantos priistas y panistas, se aprobó con 82 votos a favor y 18 en contra la ley de regulación del cannabis. Los senadores llevaron plantas de marihuana al pleno, llevaron despertadores verdes que pues, pedían
que se pusieran en tiempo para regular la cannabis y todo, además todo tipo de accesorios con la imagen de la planta. Hoy fue un Senado verde. Luego de 6 horas de discusión, el dictamen fue aprobado, se envió a la Cámara de Diputados, donde, según se dice, se aprobará también rápidamente y este país habrá cambiado. Pero ¿qué es lo que va a permitir esta ley? ¿Se va a poder fumar marihuana, consumir marihuana en cualquier lugar? Esto es lo que dice al menos el dictamen aprobado esta tarde en el Senado. Se permite fumar marihuana en espacios públicos o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, así como en universidades e instituciones de educación superior, siempre y cuando sean zonas exclusivas, las cuales deberán ubicarse en espacios al aire libre o espacios interiores aislados. El consumo de marihuana en un domicilio se podrá realizar libremente siempre y cuando no haya ningún menor de edad. Se permite la posesión no mayor a 28 gramos, equivalentes a entre 20 y 30 cigarrillos, o si la marihuana está suelta, lo que quepa en la cuenca de ambas manos. Ninguna autoridad podrá detenerte si la posesión es menor a esta cantidad. Para uso personal, se permite sembrar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración, en propiedad privada, siempre y cuando no sobrepase los 480 gramos por año. Se tendrán que registrar en un padrón anónimo. Las personas que por salud lo requieran podrán sembrar más de 480 gramos con un permiso especial. Se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis, con un mínimo de 20 y un máximo de 50 socios, debiendo ser personas mayores de 21 años de edad. También se podrán formar cooperativas de producción de cannabis exclusivas para los socios de la misma. Máximo 150 socios. La venta de cannabis se delimitará a establecimientos específicos que solo venderán la marihuana, sus derivados y accesorios. La venta de medicamentos con marihuana se limitará a las farmacias. No se puede fumar frente a menores de edad. No se puede fumar en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior. No se puede fumar en espacios 100% libres de humo de tabaco. No se pueden vender cigarros sueltos de marihuana. No se pueden colocar máquinas expendedoras de productos de marihuana. No se pueden conducir vehículos o maquinarias peligrosas bajo los efectos de la marihuana. Y esta lista de nos, lo que no se puede, es lo que llevó, a pesar de la aprobación de esta tarde, a que los activistas que están afuera del Senado pues digan que esto es insuficiente y algunos de ellos digan que es una simulación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una simulación y una farsa. ¿Por qué? Porque lo que están pasando no arregla el problema de prohibición, le cambia de nombre nada más. Bueno, pues ya con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en territorio mexicano, el presidente López Obrador habló sobre el tema y habló sobre el general, sobre la supuesta amenaza que el gobierno de México le habría hecho al de Estados Unidos de expulsar 50 agentes de la DEA estadounidense que operan en México, si no se dejaba, si no se entregaba a México al general. Esto lo dijeron un par de periódicos estadounidenses y hoy el presidente les dijo que eso era absolutamente falso. Con el general Salvador Cienfuegos en México y libre de cargos criminales en Estados Unidos, las preguntas apuntaron a las condiciones del acuerdo político entre ambos países. ¿Qué se negoció? ¿Cómo se presionó? Fue una de estas preguntas la que se convirtió en cabeza de un reportaje publicado por el New York Times, en el que se asegura que funcionarios mexicanos amenazaron con expulsar agentes antidrogas estadounidenses del país si no se retiraban los cargos en contra de Cienfuegos. A la afirmación del New York Times se sumó el Washington Post e incluso el Wall Street Journal, todos sosteniendo que la amenaza dio resultado. Desde Palacio Nacional y con las portadas de los diarios proyectadas, se habló del supuesto amago. Hasta el New York Times del Washington Post, pues en sus notas se equivocaron, porque no amenazamos nosotros
de expulsión a los agentes. Lo que sí hicieron, dijo el presidente López Obrador, fue inconformarse con el gobierno de Estados Unidos por ocultar información del caso. Según la versión oficial de los hechos, esta se expresó 2 veces. El 26 de octubre, cuando el canciller Marcelo Ebrard habló con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para expresar tal descontento. Y 2 días después, cuando el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en el mismo sentido. Hay 2 caminos. O se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos, o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque ¿quién lo puso en duda? ¿Nosotros? ¿No? Desde el mismo atril presidencial, el canciller Ebrard dijo que el acuerdo para regresar a Salvador Cienfuegos fue en defensa de la dignidad de México y aseguró que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio de México. Una investigación en contra del general retirado Salvador Cienfuegos, que hoy está libre y en su casa. Eso se verá y ya veremos qué es esa investigación a la altura de los hechos, de la que se habló esta mañana y en Palacio Nacional. Ahí también en Palacio Nacional el canciller Marcelo Ebrard habló más, profundizó el tema de la investigación al general Cienfuegos. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Y no tenemos la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo, a cargo del doctor Gertz Manero, una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país. Quedan registradas las palabras del presidente López Obrador, quedan registradas las palabras del canciller Ebrard. Veremos, y lo veremos en las próximas semanas, qué es lo que hace la Fiscalía General de la República. Y hablando de militares, hoy una juez federal le dictó el auto de cárcel, el auto de formal prisión al capitán José Martínez Crespo por delincuencia organizada. Pues se le vincula con la organización criminal de Guerreros Unidos, y esto por los hechos de Ayotzinapa, el 2014. Es el único militar detenido por supuestamente haber tenido algo que ver en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como vimos aquí, el capitán Crespo se entregó a la Fiscalía General de la República la semana pasada, asegura que es inocente de todas las acusaciones. El capitán está desde entonces y sigue esta noche preso en el campo militar 1A. Esta tarde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a 4 custodios del penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, por estar supuestamente relacionados con el asesinato de uno de los presos de esta cárcel. Un hombre, lo recordarán, que era señalado de haber participado en el asesinato del notario Luis Miranda Cardoso, notario muy conocido, poderoso, en Toluca, padre del ex secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda. Los custodios fueron identificados con los nombres de Camilo Juan Manuel, Raúl y Herón. En un principio se dijo que se había tratado de un suicidio. Más tarde se sabría que la víctima murió por un fuerte golpe en la cabeza. Estas 4 personas fueron presentadas ante un juez y en las próximas horas se va a definir su situación legal. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de los delitos de octubre. En el caso de homicidios dolosos hubo un aumento de 7% respecto al mes anterior. Ahí está el comparativo. Lo que está en amarillo son los feminicidios, lo que está en blanco son los homicidios dolosos. Considerablemente más alto el número de octubre que el de septiembre. En cuanto a secuestros, hubo una ligera disminución, 90 en septiembre, 89
en octubre. Y si comparamos este dato, el dato que presentaron hoy las autoridades con el de alto el secuestro, pues por primera vez es más o menos equivalente. Incluso, para sorpresa, es más alta la cifra oficial que la que manejó en octubre la organización Alto al Secuestro. Esta mañana un grupo de taxistas se enfrentó con policías del Estado de México y del municipio de Ecatepec. Todo ocurrió luego de que taxistas de un grupo identificado como los pillos, destrozaron con palos, con bats de béisbol, con piedras, 6 grúas de la empresa Sartec, a la que acusan de operar irregularmente en esa zona, la zona conocida como Las Américas. Llegaron policías municipales, pero fueron atacados con piedras por los taxistas. Uno de los policías resultó gravemente herido por golpes en la cabeza. Luego del enfrentamiento, los taxistas trataron de darse a la fuga, pero fueron interceptados por policías estatales en la colonia Jardines de Cerro Gordo. De acuerdo con policías del Estado de México, los taxistas dispararon, los agredieron a balazos. Un taxista murió y otros 2 fueron detenidos. Esto provocó que los taxistas golpearan a los policías, causaran destrozos a patrullas. Dicen los policías que le robaron además 2 armas. Luego de esto, otros 2 taxistas fueron detenidos, los 4 en total fueron acusados del homicidio de su compañero. Así las cosas en esa zona del Estado de México, de Ecatepec. Más tarde, otro grupo de taxistas bloqueó por 5 horas la vía Morelos, ahí en Ecatepec, a la altura de la colonia Cerro Gordo, para exigir, pues, lo de siempre, la libertad de los 4 detenidos. Sin embargo, hasta hace unos minutos, los taxistas seguían presos. Hoy se cumplen 49 días de los bloqueos de un grupo de la CENTE a las vías del tren en Michoacán. Estos bloqueos permanecen en Calzoncin, Morelia y en Pátzcuaro. Hoy el gobernador, Silvano Aureoles, volvió a pedirle al gobierno federal que solucione este conflicto. Recordó que hay más de 52 denuncias de empresarios contra los maestros que bloquean las vías. El gobernador dijo que los daños suman más de 2.500 millones de pesos y que hay 36 trenes con cerca de 5,000 contenedores varados por estos bloqueos, varados en el puerto de Lázaro Cárdenas. Por cierto, el gobernador Silvano Aureoles anunció que haría, así lo dijo en la mañana, que haría una consulta para preguntarle a los michoacanos si estaban a favor o en contra del bloqueo de las vías. Si el gobierno federal sigue sin hacer nada y la gente coincide con nosotros en la necesidad de poner fin a este tema lo antes posible, nosotros como gobierno del Estado vamos a actuar para hacer cumplir la ley que le corresponde hacerlo al gobierno federal. Y más que una consulta, el gobierno estatal ordenó una encuesta. Estos son los resultados que dieron a conocer. 7 de cada 10 michoacanos piden que el gobierno federal intervenga para quitar los bloqueos. Poco más de la mitad de los encuestados consideran que los manifestantes deben ser retirados de las vías del tren, incluso con el uso de la fuerza. Un 28% consideró que se les debe permitir mantener el bloqueo hasta que sus demandas sean cumplidas. Otra de las preguntas decía, si hubiera algún tipo de enfrentamiento y hubiera violencia, en su opinión, ¿quién sería el responsable? 6 de cada 10 de los encuestados dijo que la culpa sería de los manifestantes. A juzgar por esta encuesta,
Así están los ánimos en Michoacán. Hoy volvieron los bloqueos de normalistas. Durante 2 horas cerraron la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del fraccionamiento Xangarí. Esto para exigir la liberación de sus compañeros detenidos ayer por, ya que lo vimos aquí, por los destrozos a una caseta de cobro en Panidícuaro. A pesar de esta protesta, 64 normalistas siguen detenidos, solo se liberó a 2 por ser menores de edad. La Secretaría de Educación de Michoacán anunció que va a expulsar a 15 estudiantes. Señaló que no tolerarán actos vandálicos ni de violencia. Se endurece el gobierno de Michoacán. Vamos a ver qué tanto margen de acción tiene. Hoy, sobre estos temas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, habló sobre la toma de casetas que se han dado en las últimas semanas. Aseguró que la toma de casetas es una acción de delincuencia organizada. Esto lo dijo en la Cámara de Diputados. Ahí el secretario afirmó que informó que ya hay personas con cargos y arrestadas porque son delincuentes y no gente que esté protestando por alguna causa social. Dijo también que la toma de casetas ha ocasionado pérdidas por más de, ahí está la cifra en pantalla, 3.665 millones de pesos. De vuelta en el tema de la pandemia, esta noche, en que las autoridades reconocieron que más de 100,000 mexicanos han muerto por el coronavirus. Esta noche, el doctor López-Gatell, crítico. La cifra redonda, cuando llegamos a 50,000, cuando llegamos a 60,000, cuando llegamos a 100,000, pareciera ser como un atractivo de publicidad, casi parece, de un hecho tan dramático. Y lo considero personalmente que es también poco respetuoso para las personas que han perdido la vida y sus familias. Poco respetuoso. 100,000 muertes y es poco respetuoso. Dice atractivo de publicidad. Confrontación con la sociedad mexicana. ¿A quién le habla el doctor López-Gatell? ¿A qué se refiere el doctor López-Gatell? Para fortuna de la sociedad mexicana, los profesionales de la salud siguen dando una batalla sobresaliente. Aún no tiene nombre, pero esta pequeña intubada en Toluca ha peleado contra el COVID cada uno de sus 11 días de vida. Está en la sala para recién nacidos con COVID adecuada en el Hospital Mónica Pretelini, en la capital del Estado de México. Este paciente se considera como grave, esta nenita. Claro, es la más grave de la sala. El jueves de la semana pasada, su madre, Guadalupe, de 33 años de edad, murió convirtiéndose en una de las 100,000 víctimas del coronavirus. En este hospital se han atendido a más de 250 mujeres embarazadas con un COVID que requiere hospitalización y de las que solo 5 han perdido la batalla. No pueden comer de sus madres, así que son alimentados con la leche materna donada por otras y procesada en el mismo hospital. ¿Le está dando de comer? ¿Está comiendo este bebito? Estamos dando de comer por sondita. Como está ventilado, pues come por sonda. ¿Y esta leche es del banco de leche? Es del banco de leche. El banco de leche nos envía las tomas y ya nosotros les damos de comer cada 3 horas. De los 40 recién nacidos internados, solo 4 han muerto, una cifra que los doctores atribuyen al equipo especializado con el que cuenta el hospital. Sí, afortunadamente en este hospital contamos con todo, ¿no? Contamos con ventilador, contamos con monitores, contamos con catéteres, con nutrición parenteral. Entonces eso es lo que puede aumentar el pronóstico de vida, no solo en un bebé infectado por COVID, sino en un bebé prematuro. Hoy, junto a la huérfana de Guadalupe, otros 4 bebés luchan por su vida cuando esta apenas empieza. Especialmente esta noche, vale subrayarlo, la vida sigue y sigue gracias en gran medida a esas personas.
Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, aseguró hoy que este mismo año, lo que queda, 40 días, podrían comenzar a distribuir su vacuna contra el coronavirus. En una entrevista dijo que están trabajando a toda velocidad y que es posible que la vacuna que desarrollaron junto con la farmacéutica Pfizer reciba este mismo año la autorización en Estados Unidos o en Europa para su distribución. El fin de semana regresa la ley seca a la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, a 8 alcaldías. Ahí están en pantalla. Se trata de un acuerdo entre esas alcaldías y el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien dijo que el objetivo es evitar fiestas ante el aumento de contagios. Informó que mañana dará detalles, pero las alcaldías que están ahí en pantalla son las que van a tener ley seca a partir de mañana y durante todo el fin de semana. La próxima semana serán las otras 8 alcaldías las que apliquen estas medidas. O sea, 8 alcaldías esta semana y las otras 8, las que no aparecieron en pantalla, la próxima. En el Estado de México, los municipios de Neza, de Naucalpan, de Ecatepec y Tultitlán también tendrán ley seca. En las cifras del mundo, pues ahí está el dato a la derecha, arriba a la derecha de su pantalla, México junto con la India, Brasil y Estados Unidos, los 4 países con 100,000 o más personas muertas. 165,000 contagios en Estados Unidos, 1,836 muertes. Y la otra desgracia, la de Tabasco, las inundaciones en Tabasco. Hoy nuestro corresponsal, Cristo Ramírez, estuvo en el fraccionamiento Las Américas de la ranchería Ixcatomitán, esto en las afueras de Villahermosa. Es un fraccionamiento en pleno desarrollo. Y ahí están las imágenes, inundado. Los pobladores se quejaron de no estar recibiendo ayuda de las autoridades. Dicen que todo se ha concentrado en los sectores populares de la ciudad. Nosotros lo que pedimos realmente no es ayuda económica, lo que pedimos es que nos ayuden a bajar el agua, porque eso es lo que nos está perjudicando más todavía las propiedades. Que nos tomen en cuenta con la ayuda de bombas, que nos tomen en cuenta con ayuda de protección civil, de Conagua. Y gracias a las personas que nos han dicho que ponemos demasiada atención o mucha atención en Tabasco y no en Chiapas, pues ahí están las imágenes de inundaciones en el estado de Chiapas. Las lluvias generadas por el Frente Frío número 13 provocaron desbordamiento de ríos. En 7 municipios se registraron deslaves, todo en caminos rurales, y esas imágenes son de San Cristóbal de las Casas, luego de que el río Amarillo, se desbordó e inundó calles y viviendas. Chiapas, hoy. San Cristóbal de las Casas, hoy. Javier, bueno, en unos momentos va a estar con nosotros Javier Alarcón. En unos momentos, y también dice David Páramo que viene antes. Bueno, viene David Páramo, Javier Alarcón, y viene la pregunta que hacemos esta noche. Se la hacemos a la autoridad. ¿Quién se hace cargo de las 100,000 muertes, de los 100,000 mexicanos muertos por coronavirus? Volvemos con eso. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aseguró que el mundo vive una guerra comercial por la inversión directa, por atraer la inversión. Al inaugurar la convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Alfonso Romo dijo que el gobierno debe dar certidumbre y no desperdiciar oportunidades. No podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. ¿Cuál es la palanca que nos está faltando para consolidar la recuperación económica? Y la respuesta, como ustedes lo mencionaban, es la inversión privada. Porque la inversión privada necesita planificar a mediano y largo plazo. Y para ello necesita certidumbre. No hay duda de que el diagnóstico de Alfonso Romo es perfecto.
¿Se necesita inversión privada? Sí. ¿La inversión privada necesita certeza? Sí. Pero cuando oyes hablar al jefe de la oficina de la presidencia, que es el encargado de hacer eso, decirlo, es como un policía gritando, hay un ladrón, atrápenlo, hay un ladrón, atrápenlo. No es candidato a suplir a Gustavo de Hoyos en Coparmex. No es candidato a la presidencia de ningún organismo privado. Es el que se encarga de hacer eso. Es el que lo debería estar haciendo. El que lo tiene que hacer. Porque ¿a quién le habla el señor Romo? ¿Le habla a él mismo? ¿O al presidente López Obrador? Pues ¿a quién es el destinatario de su mensaje? Necesitamos dar certidumbre. Sí. Cambiemos lo que tengamos que cambiar. Bien. Pero demos de certeza a la inversión porque necesitamos inversión. Sí. Pero ese discurso lo pudo haber firmado Carlos Sandoval, Gustavo de Hoyos o el líder que quieras de iniciativa privada. Porque además es cierto. Pero él es, o sea, no sé, me imagino al portero del América, a Paco Memo Ochoa. Para ganar no nos tienen que meter goles, ¿eh? No nos tienen que meter goles. Oye, pero tú eres el portero. Ah, sí, ¿verdad? Es un gran discurso en la persona equivocada. Y si él no puede garantizar la certeza, como no ha podido en todo este gobierno, que se vaya. Él no puede. Y nos queda claro desde que le prometió, ¿te acuerdas cuando le prometió a los empresarios? El aeropuerto. No, hombre, sí se va a hacer el aeropuerto. Sí. Y vamos a hacer unas mesas para inversión en... ¿Te acuerdas las mesas para la inversión en el sector energético? El diagnóstico es buenísimo, la ejecución es pésima. Y por eso nada más no voy a rematar. ¿De plano? De plano. Bueno. Nada más, yo creo que si no puede, como decían ellos cuando estaban en la oposición, que renuncien. No puede. Buenas noches. Pues buenas noches. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón. Llegó Urías a ver al presidente López Obrador, vamos a ver las imágenes. Y la pregunta, ¿quién se hace cargo de las 100,000 muertes reconocidas de coronavirus? ¿Quién? Volvemos. Enfatizar que hoy se reconoció la muerte de 100,000 mexicanos por coronavirus no es un objetivo de publicidad, como dijo hace unos momentos el doctor López-Gatell. No lo es. Subrayar la cifra es un registro que sirve para preguntar ¿por qué llegamos a esa desgracia? Si, supuestamente, los mejores especialistas están al frente en la batalla contra el coronavirus. 100,000 muertos reconocidos en un lapso de 8 meses simbolizan fatalmente el tamaño del fracaso. El doctor López-Gatell podrá seguir utilizando pretextos, podrá seguir celebrándose a sí mismo, pero más temprano que tarde tendrá que responder por cada una de esas 100,000 vidas perdidas, 100,000 hasta ahora. De ese tamaño ha sido la desgracia de la que los especialistas no han podido librar a México. 100,000. Descansen en paz. Buenas noches.